Saludos, señores, aquí en El Punto para analizar los temas de interés nacional, tanto como internacionales, de la mano de Johnny Rodríguez. Muy buena manera. Aquí en El Punto. Dime, Johnny, ¿tú vienes del tribunal? Yo vengo de la oficina porque normalmente yo llego a la oficina a las 3 de la tarde. Ya. Porque en la mañana estoy en el tribunal. Sí. Bueno, Johnny, mira, muchos temas iniciando la semana, pero yo quería comentarte la crisis o lo que es un asomo de crisis o lo que podría ser una crisis futura en el PLD. Tiene que ver más con la candidatura de Abel Martínez. ¿Qué pasa? Para mí, no. Abel ganó la interna y en buena lid. Es decir, fueron a la campaña, elecciones internas en el PLD, ganó Abel Martínez. Perdió Margarita, perdió Domínguez Brito. ¿Quién más perdió? Los demás se retiraron, ¿no? Hubo otro, no, dos. Entonces, al PLD tener tantos problemas de deserciones, Danilo Medina enfermo, muchísimos exfuncionarios presos, y además de Leonel Fernández hacer una excelente campaña de posicionamiento partidario y de imagen de candidato. Eso pues ha metido miedo a la gente del PLD, o por lo menos a los que tienen más experiencia y los que no creen en Abel, porque no ganó su candidato. Entonces, Abel quiere ser el candidato presidencial, pero hay un sector en el PLD que quiere ir aliado a la fuerza del pueblo. Eso ha originado una serie de situaciones, la salida de Francisco Javier. Entonces Abel Martínez va a ser su propio jefe de campaña y designó ¿a quién? A Roberto Rodríguez Marchena, una imagen positiva, de experiencia como jefe de comunicaciones. Le va a ayudar mucho, evidentemente. Y yo vislumbro, como quiera, algunas situaciones en el PLD si Abel insiste en ser el candidato, que lo tiene que ser, a menos que no lo destituyan o lo obligue el comité político a irse aliado en la primera vuelta, cosa que lo dudo. Por tanto, Johnny, me gustaría ver tu opinión sobre el tema, pero para mí eso es lo que está pasando en el PLD. Mire, el PLD como estructura no resiste otra división. El PLD está llamado a lo interno, de recogerse, fijar posiciones y ser objetivo de cara a las próximas elecciones. Es obvio que el PLD solo quedaría en tercer lugar. Lo dicen todas las encuestas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a lo interno? Usted recuerda que en el último programa yo le dije, cuando se quería protestar a la Junta de la Resolución 13-2023, que lo que sucede en el PLD es que no acaban de entender que ya ellos no están en el gobierno, cuando lo hacían todo como ellos quisieran. Sin embargo, mientras criticaban a la Junta por esa resolución que era legal y democrática, se inventaron una consulta interna en la cual, que usted me permite que le corrija, dice que ya el PLD eligió su candidato. No, legalmente no. Estratégicamente se inventaron una figura jurídica del lado de la ley que se llamó consulta, que la ley no la contempla. Y en realidad lo que hicieron fue la convención, como mismo te dijo, usted no se equivocó en esa parte. Pero esa es una convención que tiene que ser ratificada a lo interno de los organismos. Entonces, ese grupito que es pequeño y que lo liderea Francisco Javier, sabe que existe esa brecha jurídica, que hay que hacer la asamblea para elegir legalmente y de acuerdo a la ley de partido y al régimen electoral el candidato. Y se le está cortando el tiempo. Y por eso están presionando. Fíjese que ellos no están ninguno en contra públicamente de una alianza con la Fuerza del Pueblo. Ellos la saborean, le dan de lado y venden la idea de que tendría que ser la Fuerza del Pueblo que se alía al PLD. Pero nos dicen que no hay alianza. Entonces, ¿qué sucede? Como hay corrientes dentro del PLD, aún saliendo Leonel, que como bien dijo usted,
ha hecho una buena campaña, pero es que Leonel tiene unos adornos que no se le pueden ocultar. Un expresidente, un activo político del país y un hombre capacitado. Entonces, la campaña de Leonel ante cualquiera del PLD, incluyendo a Abel, es cuesta arriba. Con solamente Leonel mantenerse como lo ha hecho de manera prudente y avanzando, y avanzando. Y fíjese usted que todo el que sale de manera mayoritaria y que tiene alguna posición política en el PLD, ¿dónde va? A la fuerza del pueblo. Entonces, significa que prácticamente ese puente está hecho. Eso es un tema de ponerse de acuerdo. Sin embargo, choca de frente con las aspiraciones de Abel, que son legítimas, son propias, se las ha ganado. Pero además, Marino, si Abel no es candidato ahora, no será candidato nunca. Porque Abel es el candidato de una coyuntura dentro del PLD por la salida de Leonel. Porque si Leonel no sale, siguen el binomio Danilo y Leonel poniendo el orden de quién va a ser candidato. Que tienen que esperar que ellos dos se mueran. Porque Danilo no es candidato porque la Constitución se lo prohibió. Pero intentó a capa caída, trató de modificarlo y no pudo. Bueno, ya está enfermo, pero aún así, cuando la Constitución se lo prohibió, impuso a Gonzalo, porque tenía que mantener el poder. Y si la Constitución lo rehabilita, él se sana de una vez. A la media hora. Antes, nada más de enterarse. Se sana de una vez. Si él se entera de que van a someter el proyecto y de una vez se mejora. Claro que sí. Pero yo creo, Marino, que a ciencia cierta, el PLD no tiene otra opción que, aunque pierda las elecciones, ir unificado. Porque si se vuelve a dividir, va a correr la suerte el Partido Reformista. Mira, y del viejo PRD. La experiencia, la práctica dice que cuando un partido aquí en Dominicana dura mucho en el poder, pierde, se divide en 8 pedazos. El PLD se ha dividido varias veces. Se ha dividido. Pero nunca le ha hecho tanta fuerza como la de Leonel. Y se va a volver a dividir si pierde las elecciones. No, pero ya olvídate de Leonel. Leonel salió. A Leonel lo hicieron ir prácticamente. Y quizás la OTAN, que es la que dirige Francisco Javier, es un grupo dentro del comité político con mucha fuerza, y el mismo Francisco Javier tiene mucha influencia en el PLD. Sí. Hicieron ir a Leonel, se la pusieron en China. Ahora bien, si el PLD les va mal en las elecciones, se divide de nuevo. Si Leonel pierde, bueno, pues yo no sé si Leonel irá en el 28 también como candidato. Yo entiendo que mientras él tenga salud y camine bien y pueda, como diríamos, articular bien su discurso, que muy bien lo hace, él va a seguir siendo candidato. Bueno, Allende fue candidato 7 veces y ganó a la 8, pero bueno, ya él fue presidente 3 veces. Presidente, eso. Entonces eso hay que verlo. De todos modos, la tiene difícil no el PLD, sino Abel Martínez, porque es el candidato contra viento y marea. Es decir, ganó, tú dices que no, pero él ganó la candidatura. No es que él no la haya ganado, es la figura jurídica que utilizaron que no completa lo que dice la ley. Pero quitarlo es peor. Peor, o sea, ellos tienen que ir con Abel hasta el final. Ah, bueno. Entonces, si hacen eso, la división va a ser antes de las elecciones. Claro. Y entonces el fracaso va a ser peor. Sí, y ojalá Leonel que quiten a Abel. Porque yo te voy a decir una cosa. Porque Abel iría con Leonel. Claro. De vice. No puede irlo ahora porque, bueno, se debe al partido. Además, tiene que tomar en cuenta algo, Johnny. En el PLD, aunque la tradición es imponerle un jefe de campaña al candidato, en este caso, Abel Martínez no es de la época de Francisco Javier. Yo no diría de la época, yo diría del grupo, porque Francisco Javier tiene su grupo dentro del PLD. Entonces, eso hizo difícil que cuajaran bien una alianza de campaña. Y por tanto, bueno, Abel va a hacer su propia campaña porque él tiene que moverse rápido. Si quiere crecer. El poner a Marchena al lado de él es un mensaje de que Danilo sigue con él. Porque de eso se trata. Y jefe de comunicaciones no altera el producto. No. Lo que lo altera. Pero manda señales. Pero no, lo que yo te digo, lo que altera el producto es un jefe de campaña. Sí. Porque se supone que debe manejar los recursos. Sí. Y la estrategia. Y las estrategias. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer Abel. Bueno, lo cierto es que luego que
se nombra a Francisco Javier, la candidatura de Abel, lejos de subir, se pasmó y bajaba. Sí, sí. Eso tiene sus bemoles, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa. Mira, en otro orden, Johnny, el Ministerio de Educación hizo hoy una evaluación del sistema educativo y dice que están peores los estudiantes cada año más. Bueno, pero hay muchas razones. Primero, una gran cantidad de maestros no, de profesores, son analfabetos también. Y no van a pasar el tiempo buscando privilegios económicos y todo tipo de privilegios que le da el sistema educativo, el 4%. Y desde antes del 4%, no hay una mejora en el currículum, no hay una exigencia. Después de comida, a los estudiantes lo que se fajan a pelear y a hacer vagabundería en las escuelas. Sí. Y el sistema se ha comido a los estudiantes, o sea, el sistema está degenerado. Y tenemos un gremio profesoral que solo piensa en los bolsillos de ellos. Tenemos un Ministerio de Educación histórico que no ha servido para nada. Todos han sido precandidatos presidenciales hasta este. Y el dinero se ha perdido. Tenemos más de 500 escuelas sin terminar y no hay responsables de eso. Es decir, nadie habla del contenido de la educación, sino de gastar dinero del 4%, bajo cualquier condición. Por tanto, el anuncio que dice el ministro de Educación no me sorprende. Un estudiante, un bachiller, llega a una universidad en unas condiciones pésimas, analfabeto de caligrafía, de ortografía, de matemática, de historia, de todo, y sin disciplina, que es lo peor. Pero fíjate, es que yo no sé lo que está pasando con algunos ministros, pero sobre todo el ministro de Educación. El ministro de Educación habla en un momento como que él es ajeno al ministerio. Que las estadísticas dicen que las estadísticas... Esas estadísticas son públicas, las conoce todo el mundo antes de él decirlas. Pero a usted no le toca leer las estadísticas. Es decir, cuáles son las soluciones a mediano, corto y largo plazo que usted propone como ministro, que usted va a poner en ejecución. Porque yo no he escuchado, hasta el día de hoy que estamos aquí, al ministro haciendo una propuesta, diciéndole, por ejemplo, a la Asociación de Profesores, ¿qué vamos a mejorar para que mejore el índice académico de los docentes y de los alumnos? ¿No hay? O sea, yo creo que cada ministro, cuando hace una declaración de cual sea, debe acompañarla de la solución al problema. Porque yo le escuché a él decir en estos días que para él, que él está muy bien en el ministerio, porque para él eso es un hobby, ir al ministerio. Y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, mira, te voy a dar una notita que te va a llamar mucho la atención. Tú sabes que Alianza País tiene un candidato natural. Claro. Que es Guillermo Moreno. Pues resulta que un periodista que aparece ahora como empresario, que se llama Frank Rosario, trabajó en la Junta Electoral con Aura Celeste. Aparece que le va a hacer el frente a Guillermo Moreno en las elecciones internas de la Alianza País. Ajá. Frank Rosario no lo veo hace muchos años, pero tuvo problemas en la Junta una vez. En la época de Aura Celeste, ella fue que lo llevó allá a comunicaciones. Y bueno, yo no sabía que era tan allegado a la familia Guillermo Moreno, porque mira dónde estaba en la Alianza País y ahora le va a disputar la candidatura. Cuestión que va a dar al traste con su salida de ahí. Porque aquí a los partidos nadie le quita la candidatura al jefe, eso de Guillermo Moreno. Hay un diputado que tuvo que irse del partido porque no le permitían hacer más nada. No, que el partido es de Guillermo Moreno. Claro. Entonces, Frank Rosario, bueno, yo me alegro de que haya aparecido, vaya a enfrentar a su patrón, pero no le auguro muchos éxitos. Pero debe hacer el juego de la democracia para probar que no funciona, porque nosotros aquí lo denunciamos y quizá nadie nos cree. Los partidos tienen dueños y grupos de dueños. Cuando son muy grandes, es más grande el grupo, pero tienen dueños. Lamentablemente, la democracia de los partidos se suscribe a los propietarios. Bueno, bien, vamos a la pausa.